Hola chicos, bienvenidos. Vamos este día a una clase más de matemática. Vamos a tener en cuenta que estamos en la unidad número 1, multiplicación de polinomios. Vamos entonces, en nuestro libro de texto nos ubicaremos en la lección 3.4, factorización del trinomio de la forma x cuadrado más factor de a más b x más ab. Segunda parte. Nos dice nuestro problema inicial de la manera siguiente. Factoriza los polinomios, literal A, x cuadrado menos 13x más 36 y literal B, y cuadrado menos 6y menos 40. Bien, vamos a darle solución entonces. Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros hablamos o nos referimos a un polinomio, es aquel en el cual consta de dos o más términos. A eso le conocemos como polinomio. En este caso también tendremos en cuenta que como tiene tres términos, entonces nosotros sabemos que cuando contiene tres términos específicamente, en este caso, le conoceremos como trinomio. O sea que lo vamos a trabajar de la manera siguiente. Fíjese de que vamos a buscar dos valores en este caso, dos valores que en esta ocasión, dos números que multiplicados, o sea, la pareja al multiplicarse nos dé 36 y que en este caso, fíjese bien, sumados o restados nos dé menos 13, pero como en esta ocasión es negativo, entonces vamos a necesitar dos números que sean negativos porque viene aquí y aplicamos una suma pero de números negativos. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer para poder darle solución a nuestro literal A. Bien, vamos entonces, en nuestro recuadro que tenemos en la solución, usted observará que tenemos diferentes parejas de números. En este caso se nos da el producto y la suma en este caso. Recuerde que estamos trabajando con suma de números negativos. El producto, que es el que les mencionaba hace un momento, va a ser nuestro tercer término y la suma va a ser el coeficiente de nuestro segundo término. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta que el coeficiente lo vamos a incluir con su respectivo signo del término. Entonces, vamos a probar, vamos a mencionar en este caso y vamos a probar que nos cumpla las dos condiciones, el producto y la suma. Primero, tenemos que es el menos 1 y el menos 36. Veamos que al probar el producto o al realizar el producto en este caso, 1 menos 1 y menos 36, eso nos da 36 positivo como producto, nos cumple para el tercer término, pero sin embargo, si ustedes observan para la suma, no nos cumple porque debemos de tener menos 13 y aquí nos da menos 37. Vamos a la siguiente pareja, menos 2 y menos 18. Al multiplicarlos, estos valores nos da el producto, pero sin embargo, en la suma nos da que es un valor de menos 20. Ahora vamos a probar con menos 3 y menos 12. Observaremos que el producto también cumple, pero la suma en este caso nos da como resultado menos 15. Y recuerden que el valor que andamos buscando es menos 3, entonces por lo tanto no ha cumplido la condición. Vamos al siguiente número, menos 4 y menos 9. Ahora veamos qué es lo que sucede. Al multiplicar menos 4 y menos 9, eso es igual a 36. Vamos a sumar ahora números negativos, que en este caso es menos 4 y menos 9. Eso es un total de menos 13. Significa que usted observará que aquí tenemos nuestro tercer término, que en este caso es el 36 positivo, y en la suma tenemos que es igual a menos 13, o sea, el segundo término, aquí tenemos que es menos 13. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a trabajar? Va a ser con menos 4 y con menos 9, o sea que podemos desarrollarlo entonces de la manera siguiente. Fíjese, x al cuadrado menos 13x más 36 va a ser igual a, en esta ocasión vamos a utilizar los corchetes x más factor de menos 4 por ser un número negativo y el otro corchete que vamos a utilizar va a ser x más factor de menos 9.
lo cual nos lleva a tener un resultado, porque aquí vamos a aplicar ley de signo, más por menos da menos, igual en el segundo factor, más por menos da menos, o sea que nos queda factor de x menos 4 por el factor de x menos 9. Entonces, por lo tanto, vamos a llegar a la conclusión que x cuadrado menos 13x más 36 va a ser igual a x menos 4, el primer factor, y el segundo factor, x menos 9. Y ahí tenemos entonces la solución a nuestro literal A. Pero veamos qué sucede con nuestro literal B ahora. Nos dice que nuestro literal B es y al cuadrado menos 6y menos 40, lo cual significa que nuevamente vamos a buscar una pareja de números que al multiplicarse nos dé menos 40, pero que en este caso al sumarlos, porque recuerde que el coeficiente es 6 y está junto con el signo que es negativo. Entonces, una suma de números negativos. Entonces, por lo tanto, necesitamos encontrar un número que sumados nos dé menos 6. Entonces, veamos cuáles son las parejas de números que tenemos acá. En menos 1 y 40, nuestro resultado como producto es 40, pero en la suma es 39, o sea, no cumple para los dos. Vamos al siguiente, 1 positivo y menos 40. Nos da como resultado menos 40, pero sin embargo en la suma nos da menos 39. Ahora probamos con menos 2 y 20. Al multiplicar nos da que esto es igual a menos 40 y que al sumar nos da más 18, o sea, un número positivo. Tampoco nos cumplen estos valores. Recuerde que necesitamos llegar a tener que el producto sea menos 40 y que en este caso la suma sea menos 6. Vamos al siguiente ahora. 2 y menos 20. El producto nos da menos 40 y la suma en este caso nos da menos 18. Recuerde que menos 20 más 2, eso es menos 18. Probemos ahora con menos 4 y 10. Ahora tenemos en esta ocasión que el producto nos da menos 40, pero la suma nos da 6 positivo. O sea, tampoco nos cumple porque recuerde que el 6 es negativo en el segundo término. Entonces, por lo tanto, no puede ser. No cumple la condición. Y por último, vamos a ver cuando los valores son 4 y menos 10. Ahora sabemos que nuestro producto será menos 40 y que en este caso nuestra suma será justamente menos 6. ¿De dónde sale ese menos 6? De restar. A menos 10 le sumamos 4, eso nos da un número negativo que es menos 6. Y ahí tenemos entonces nuestros valores que vamos a utilizar. Ahora vamos a resolver. Y al cuadrado menos 6y menos 40 va a ser igual a, distribuimos nuestro primer término, o sea, y cuadrado, distribuimos, eso va a ser que y, el primer factor, y más 4, y nuestro segundo factor, y más, entre paréntesis, estamos colocando el menos 10 por ser un número negativo. Entonces, por lo tanto, nos quedará como resultado que el primer factor de y más 4 por el factor y menos 10. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado a nuestro problema inicial 3.4. Vamos a la conclusión ahora. Nos dice que sean A mayor que 0 y B mayor que 0, entonces nos dice que si el trinomio es x cuadrado más ax más b, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se buscan dos números positivos cuyo producto sea más b y cuya suma sea más a. Si el trinomio es x cuadrado menos ax más b, se buscan dos números negativos cuyo producto sea más b y cuya suma sea menos a. Y por último, que si el trinomio es x cuadrado más ax menos b o x cuadrado menos ax menos b, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se van a buscar dos números, un positivo y otro negativo, cuyo producto sea menos b y cuya suma sea más a, o sea, menos a según sea el caso. Ahí tenemos entonces, por acá les quedan unos ejercicios que son los que ustedes van a trabajar en su cuaderno
Por supuesto, estos ejercicios usted los va a trabajar nada más a conciencia para ver cuánto usted aprendió de esta clase. Finalmente, quiero compartir con ustedes esta tabla. Es una tabla resumen que ustedes la tienen ahí en su libro de las factorizaciones vista hasta el día de hoy. Fíjese de que en primer lugar tenemos el factor común. En este caso tenemos factor común. Tenemos el trinomio de la forma x cuadrado más factor de a más b por x más ab. El trinomio cuadrado perfecto de la forma x cuadrado más 2ax más a cuadrado, o de la forma x cuadrado menos 2ax más a cuadrado. Y por último, la diferencia de cuadrados. Es importante que ustedes en este caso aprendan a distinguir cada uno de estos casos de factorización. Por acá se les coloca la forma en que se factoriza y por este otro extremo los ejemplos respectivos a cada uno de ellos. Tengamos mucho en cuenta que es necesario que ustedes sepan identificar cada uno de ellos. Por ejemplo, el factor común, yo sé que para poder aplicar este caso debe tener algo en común. O sea que no es solamente decir, sí, yo voy a aplicar factor común, pero si no tiene nada en común cada uno de los términos con los cuales está trabajando, pues no podrá utilizarlo. Y de igual manera, cada uno de estos trinomios, recuerde que para que sea trinomio debe cumplir la condición que son 3 términos. Por ejemplo, en este caso, aquí son 3 términos los que hay. Y cuando nosotros hacemos referencia a trinomios cuadrados perfectos, en este caso, pues directamente, por ser un trinomio cuadrado perfecto, se sabe que se va a representar justamente las raíces. Una de las características de este tipo de trinomio es que el primer término y el tercer término son raíces cuadradas exactas. Entonces, esa es una de las características que cumple este tipo de trinomio. Y por supuesto, la diferencia de cuadrados, una de las características es, en este caso, como ya el nombre lo dice, es negativo. Y la otra es que los dos valores son raíces exactas. De igual manera, ahí tenemos entonces, chicos, nuestra clase de este día. Espero que ustedes la escuchen y que a la par vayan resolviendo los ejercicios. No está de más recordarles que únicamente me van a entregar los ejercicios del libro de ejercicios. Espero que todos lo tengan por ahí. Y por supuesto, me van a resolver los ejercicios que están en la parte de abajo. Eso ha sido